Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante que se llama esforzarse para descansar. Y fíjate que, bueno, pues recordando un poquito acerca de lo que Dios ya proveyó para nosotros y ha provisto, estuvimos viendo 1 Juan capítulo 5, versículo 14, que nos dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto es porque tú y yo debemos de estar perfectamente confiados, perfectamente convencidos de que todo ha sido provisto para nuestras vidas, todo lo que tú y yo necesitamos para nuestras vidas en su totalidad ha sido provisto por parte de Dios en esa obra perfecta, completa y terminada en la cruz del Calvario de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y también estuvimos hablando respecto a que tenemos que tener esa confianza, pero también debemos de saber que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, como nos dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, en donde tú y yo tenemos que estar en la sintonía de no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestros pensamientos o de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar, para que tú y yo podamos comprobar perfectamente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De aquí parte que tú y yo podamos estar teniendo este perfecto equilibrio entre la fe y la gracia, estas dos fuerzas poderosas que al unirlas, al confiar en el Señor y al poder entender por la palabra de Dios a través del conocimiento de ella, por estar meditando en ella el día a día, tú y yo vamos a poder descansar y reposar en el Señor a través de confiar en Él. Pero todo esto requiere un esfuerzo. Y entonces el día de hoy vamos a ver algunos puntos importantes para que podamos entender cómo es que tú y yo debemos de esforzarnos para descansar en el Señor. Y este es un esfuerzo que nos ocupa solamente ser diligentes respecto al estar cada día teniendo comunión con la palabra de Dios, al estar teniendo esa intimidad con la palabra, con su Espíritu Santo, meditando en ella de día y de noche, para que todas las cosas en nuestras vidas puedan ser de bendición, para que en todo nos vaya bien. Sí, en el Nuevo Testamento hemos ya estudiado cómo es que debemos de entender la realidad del reposo en Cristo Jesús, qué es lo que representa. En Génesis 2, versículos 2 y 3, estuvimos viendo cómo es que Dios en el séptimo día descansó de toda la creación, de todo lo que hizo, de toda la obra que Él hizo. Y entonces, esto fue que Él había hecho todas las cosas perfectas para que al hombre no le faltara nada, para que tú y yo no necesitáramos nada desde la creación del mundo, porque no ha tenido el Señor que crear ninguna árbol nuevo, ninguna planta nueva, no ha tenido que crearse ningún animal nuevo, sino que simple y sencillamente todo desde la creación hasta el día de hoy se va a reproducirse y tú y yo podemos disfrutar de esta bendición. Así es que tenemos ahora que entender que ese reposo de Dios al terminar todas las cosas, su obra perfecta, hermosa, todo lo que Él hizo, Él descansó. Ahora tú y yo como creyentes nacidos de nuevo, que es la parte más importante de nuestras vidas, que somos nuevas criaturas, que somos nacidos de nuevo en nuestro espíritu. Y ahora todo fue hecho perfecto. Dios todo lo hizo en la obra completa y perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario para que nada nos faltara, para que tú y yo
no tuviéramos necesidad de ninguna cosa. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es muy importante respecto al tema de la sanidad, pudiendo entender que ahora, al tener una relación constante con Dios, entrando en su descanso, confiando en lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y conociendo que Él ya ha provisto todo lo que necesitamos, y saber que podemos ahora, como lo dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que Él ha llevado eh, nuestras enfermedades en la cruz, y por cuya herida hemos sido sanados, como lo dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Tenemos que saber, conocer y entender que hemos sido sanados antes de que tú necesitaras sanidad. Es por eso que debemos de tener siempre la palabra de Dios en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, estar bien claros de lo que Él hizo por nosotros, porque es la manera en que cuando viene una situación a nuestras vidas, tú y yo ya sabemos cuál es la respuesta, cuál es la solución, qué es lo que ya nos fue concedido, y entonces poder declarar, poder permanecer firmes, estar fuertes en nuestros pensamientos, permanecer en la palabra de Dios, esto es permanecer en su poder, y entonces no pedirle a Dios que haga algo por nosotros. Esto es esforzarte en descansar. Esto es el poder mantener la palabra de Dios en tus pensamientos, y cuando venga esa situación de salud, que si tienes una situación a resolver porque te enfermaste, tú ya tienes la respuesta, tú ya sabes que eres sano, no que tienes que pedirle a Dios que te sane, no que estés esperando de qué manera ahora te vas a esforzar para agradarle a Dios y pedirle que te sane, que responda a esa necesidad que tienes, sino que más bien ahora tu esfuerzo va a ser en el apropiarte de esa sanidad por el declarar su palabra, simplemente descansar en su presencia, en lo que ya eres en Cristo Jesús, sabiendo que somos uno con el Espíritu de Dios. Eso es descansar en su presencia, porque Él, la palabra dice que Él nunca te dejará, nunca te abandonará, porque su Espíritu Santo vendría a ser uno con nuestro espíritu. Entonces, tú tienes que estar confiado, tienes que descansar, y entonces declarar esa bendición para tu vida que ya te fue dada, lo que ya te fue provisto para esa necesidad. Y entonces tú tienes que, que entender que Dios ya eh, está satisfecho con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, de tal manera que no necesitamos agradarle más, pero sí necesitamos esforzarnos en el conocer su palabra, en el estar en esa relación diaria, para que no te agarre con esas defensas bajas en donde ya te distrajiste y pasaron 1, 2, 3, 4 días y no estuviste meditando en su palabra, y no estás permaneciendo en el poder de Dios, no estás constantemente caminando en la identidad de quien eres en Cristo Jesús. No quiere decir que no tengas tiempo para hacer todas las cosas que tienes que hacer, tu trabajo, tu negocio, tus hijos, tu familia, tu tiempo de disfrutar con tu familia, con amistades, pero tenemos que permanecer en la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos por estar siempre con esa palabra gobernando nuestros pensamientos y dominándolos, para que cuando venga cualquier situación podamos entender qué es lo que Dios ya hizo por nosotros, y saber que como Él ya creó todas las cosas, ya no va a hacer algo nuevo por nosotros, que ya no nos va a proveer
de un puntito más de sanidad porque le faltó y entonces yo por eso tuve una recaída o tuvimos alguna enfermedad. No, tenemos que aprender a fortalecernos y cada vez pues vamos a estar más firmes, más fuertes para ser más que vencedores en Cristo Jesús respecto a cualquier situación. Y todo esto es el resultado de que tú eres una nueva creación, eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que disfrutar y marcar la diferencia nosotros que somos los creyentes nacidos de nuevo, los que nacimos en nuestro espíritu y somos nuevos. Hebreos 4, versículo 10 nos dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, entendiendo que Dios hizo todas las cosas en un inicio y descansó y reposó, así tú y yo tenemos que entrar en el reposo de Dios, pero debemos de tener cuidado de eh, no de distraernos, de no perder de vista qué es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque de eso depende, del conocimiento que tengamos de lo que ya Jesucristo hizo por nosotros, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, porque dice, porque muertos a los pecados, para que vivamos a la justicia de Dios. Entonces, el vivir a la justicia de Dios es disfrutar de toda la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia, por medio de la fe, en la cruz. Ya lo hizo todo. Entonces, como somos vueltos a nacer, somos nueva creación, ahí la misma palabra habla de que Dios ya lo hizo y nos hizo nuevos y lo hizo, y si todo lo hizo nuevo en nosotros, quiere decir que todo lo que somos y todo aquello que quiere venir a afectarnos en nuestra naturaleza carnal, entre tanto que aprendemos a apropiarnos de lo que ya existe en el ámbito espiritual y poderlo manifestar en el ámbito natural y que lo podamos manifestar físicamente, tenemos que estar meditando en su palabra, tenemos que tenerla gobernando y predominando nuestros pensamientos para que entonces podamos estar funcionando, como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta qué importante es que podamos meditar, desmenuzar, desglosar la palabra de Dios y cómo eh, está hecha la palabra de tal manera para que la podamos entender? Dios no hizo la palabra complicada, no envía un mensaje a sus hijos tan amados con tanto rebuscamiento, complicación, para que no la entendamos. ¿Qué sentido tendría que Él viniera a pagar por nosotros en la cruz del Calvario, que nos lo pusiera todo difícil, para que no lo entendiéramos? Ándele, a ver cómo les va, a ver si se pueden apropiar ahora sí de la bendición, después de todo lo que el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso sería injusto. Por eso la misma palabra nos habla de que nosotros ahora vivamos a la justicia de lo que Jesús ya hizo por nosotros y, poder disfrutar a través de esa bendición de que por sus heridas fuimos ya curados o sanados. Entonces, solamente permanecer en la palabra de Dios requiere un esfuerzo, y vaya que sí es un esfuerzo muy grande, porque definitivamente en lo natural la carne quiere hacer muchas cosas diferentes. La carne le gusta ser un poquito a lo mejor floja, decidiosa, o tal vez distraerse por aquí y por allá. Pero una vez que tú te enfocas y decides perseverar en el propósito de Dios para tu vida, en lo que Él ya hizo por ti, en esta nueva creación que ahora somos en Cristo Jesús, y poder entender cada una de las palabras, el punto y la coma
nada ha sido escrito sin ningún sentido, todo tiene un sentido perfecto y poderoso para nuestras vidas. Solamente debemos descubrirlo, conocerlo, entenderlo para poder creer correctamente. Y esto es el que tú y yo podamos saber qué es lo que nos ha sido concedido. Y esto es saber, como lo dice aquí la palabra, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, quiere decir que todo en nosotros fue hecho nuevo. Entonces, recuerda que la carne siempre está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hemos visto un tema anteriormente que yo les compartí respecto al espíritu contra la carne. Entonces, tenemos que aprender a ser más que vencedores, tenemos que aprender a esforzarnos para descansar y reposar eh, en el Señor, en nuestras vidas, estar confiados por la palabra de Dios. Si no, de otra manera no lo vamos a poder alcanzar. Recuerda que la palabra nos dice en segunda de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué importante, cómo es que tú y yo, a través del conocimiento y de entender cómo es la enseñanza, o sea, te está diciendo el Señor que pongamos atención. ¿Quieres estar en paz? ¿Quieres ser libre de depresión? ¿Quieres ser libre de enfermedad? ¿Quieres conocer el propósito de Dios? ¿Quieres alcanzar toda su bendición desesperadamente porque tú lo anhelas, tú lo deseas, tú lo quieres ya? Pues es importante que pongamos atención, que inclinemos nuestro oído, cambiando la actitud de nuestro corazón para poder enfocar nuestra mirada en la palabra de Dios, y me estoy refiriendo no tan solo a nuestros ojos espirituales, a los físicos, que son los que tienen que estar filtrando a través del conocimiento, de que podamos estar leyendo las escrituras para que nuestro entendimiento o nuestros pensamientos sean renovados a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces tenemos aquí que tomar esa posición en donde tenemos que definitivamente entender que esa nueva creación es en nuestro espíritu y que todas las cosas ya nos fueron concedidas en nuestro espíritu y que todas las bendiciones ya están ahí en nuestro espíritu, pero ese esfuerzo para descansar y para poder apropiarnos de esa bendición tiene que llevar esa diligencia de poder estar meditando en la palabra de Dios. Así es que la clave para la vida cristiana es aprender a reposar. Y esto es algo que debemos de hacer aprendiendo a confiar en la verdad de lo que Dios ya hizo por nosotros. Fíjate lo que nos dice la palabra en Hebreos 4, versículo 11. Dice, por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y te voy a dejar ahí como tareita que leas desde el versículo 1 de Hebreos 4, en donde el pueblo, pues no fue diligente, el pueblo de Dios no fue diligente, no tuvo dureza en su corazón, no puso atención a la palabra de Dios, y entonces ellos quisieron justificarse por sus mismas obras, y entonces no pudieron entrar en ese reposo. Pero tú y yo debemos de esforzarnos para entrar en el reposo de Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Sé diligente, sé una persona que ama la palabra de Dios, que se motiva porque lo más importante de su vida es conocer
lo que Dios tiene para nuestras vidas. No te esfuerces, ni te desvivas, ni te desbarates, como se diría por ahí, o como dirían los jóvenes, por querer que Dios conteste tus oraciones, pidiéndole que haga lo que Él ya hizo. No te esfuerces ni te motives para pedirle al Señor que Él te ame. Muchas personas están en, en un concepto equivocado de que si no han alcanzado la bendición de Dios es porque no han agradado al Señor, y entonces están esforzándose que a través de hacer sus propias obras de justicia y hacer cosas buenas, y tal vez a la luz de la gente ayudar al necesitado, que eso es muy bueno, no digo que no lo debemos de hacer, pero quieren motivar a Dios para que los ame, para que ponga atención, como cuando la novia y el novio se quieren estar llamando la atención con detalles y cosas bonitas. Dios no necesita eso. Tú tienes que simplemente confiar en el Señor y depender de Él. Nosotros debemos comprender el significado correcto del reposo y darnos cuenta que representa un gran esfuerzo para ser disciplinados en escuchar su palabra, en conocerla, en saber lo que verdaderamente ofende a Dios, y no pensar cosas que no son correctas. Nosotros ya no tenemos que hacer más de lo que el Señor Jesucristo ya hizo, porque no podemos hacerlo. Pero lo que verdaderamente pudiera ofender a Dios es el que nosotros queramos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, eh, que nuestra propia justicia cuente, y hacer las cosas por nosotros mismos sin depender de Él, esforzarnos y hacer las cosas y decir, ya lo alcancé. No, tenemos que recurrir a la palabra de Dios, tenemos que recurrir a su sabiduría, y entonces saber que en Él está la respuesta a todas las cosas. Dios ya ha provisto todo para ti, solamente se trata de tomarlo, de apropiarnos por la fe de lo que Él ya ha provisto por gracia. Dios ya suministró todo, solamente necesitamos confiar en esta realidad espiritual. Recuerda que hay un punto en donde nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre nuestra realidad espiritual y nuestra realidad natural, en donde sí, la realidad natural te va a mostrar todas las cosas que físicamente están sucediendo, síntomas, enfermedad, temperatura alta, ay, me asusto, pero en realidad, cuando estás viviendo esas cosas, tienes que, por la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, por eso es importante que la palabra de Dios predomine, gobierne en tus pensamientos, para que cuando estés en esa situación, inmediatamente recurras a la palabra de Dios, y que no sea más fuerte ni más grande el concepto de la realidad física que estés viviendo. Y no tan solo me refiero a una enfermedad, me refiero a situaciones indistintas de la vida, matrimoniales, de negocios, de trabajo, de todo lo que sea. No importa, nosotros tenemos que confiar en el Señor, aprender a descansar, reconociendo que Él ya proveyó, que Él ya suministró, que ya ha sido a través de la fe que Dios nos ha dado todas las cosas, y que es por gracia, no por obras, no por tus obras, no por lo que tú puedas hacer ni lo que quieras hacer, para que no te desgastes, para que no estés sufriendo, para que después no estés en un punto en donde dices, no encuentro el punto de equilibrio, no encuentro el balance. Pero ve más allá, porque la fe es una fuerza activa en tu interior, pero requiere liberarse, y solamente la vas a liberar a través de esforzarte en descansar en Él, por su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados,
grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.